particular. Muy bien, reiterando entonces el agradecimiento a los asistentes, me permito presentar con mucho agrado a la señora Silvia Escobar, gerente de operaciones del Hotel Suana, al señor Felipe Carbonell, experto en costos y finanzas hoteleras, gerente general de Hotel and Business Supply Latinoamérica SAS, al señor Alejandro Duzán, miembro de la Junta Directiva de Azotelca, al señor Irving Pérez, presidente ejecutivo de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, al señor Edgar Villarraga Amaya, coordinador de la Secretaría de Turismo Departamental de Sucre, y al doctor Camilo Botero Saltarén, presidente de Playas Corp. Una bienvenida para todos y muchísimas gracias por aceptar la invitación que se les hace. Como es bien sabido por todos nosotros, la situación que actualmente afrontamos a nivel mundial en lo que tiene que ver con la actividad turística ha generado efectos bastante indeseados en los actores de esta cadena. De manera particular, y sin querer decir que haya mayores o menores afectaciones, el sector hotelero y en general el alojamiento. ¿Cómo hago para que no digamos que esté en silencio? Continúo. En especial el alojamiento está teniendo dificultades bastante serias por la imposibilidad de operar. Justamente uno de los propósitos de este foro es poder establecer con un nivel de precisión más llevado a lo operativo, lo que pudieran llegar a ser medidas más concretas para pensar en una reactivación real, en un ejercicio que nos permita incluso llegar a establecer en la medida de lo posible con cuánta gente y con cuánto margen pudiéramos efectivamente reactivar, dinamizar nuevamente esta actividad sin comprometer los intereses de los demás miembros de la cadena. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, dirigida a nuestros expertos del sector hotelero. Esta pregunta plantea, ¿cuál sería el punto mínimo en huéspedes y flujo de caja que permitiera sostener una operación a punto de equilibrio, garantizando la conservación de los empleos de los funcionarios en los hoteles, que para esta situación tan grave representaría todo un logro? Para esta primera pregunta, le damos la palabra a nuestro experto en temas hoteleros, al señor Felipe Carbonell, y luego le daremos la palabra a el señor Alejandro Duzán. Felipe, por favor, activa su micrófono. Qué pena, disculpa. Buenas noches a todos. Bueno, esta es una pregunta que creo que muchos o gerentes de hotel o empresarios o dueños de hoteles se pueden estar haciendo en este momento. Sin embargo, cuando hablamos de un punto de equilibrio, simplemente es identificar un nivel de ingresos tal o un nivel de ocupación tal que alcance a cubrir mis costos fijos y mis costos variables. Sin embargo, aquí hay una variable que está... ¿Perdón? Sin embargo, aquí hay una variable que es lo que le decía yo a Johannes. ¿Aló, me están escuchando? Sí, Felipe, adelante. Parece que había un micrófono abierto, pero ya lo silencié. Ok, listo. Pero aquí hay una variable que estamos hablando de garantizar la conservación del empleo, teniendo en cuenta ese punto de equilibrio, ¿no? Tanto de huéspedes y de flujo de caja. Yo creo que el turismo, la situación actual del turismo nos está llevando a que cuando nosotros determinar el punto de equilibrio es importante poder tener certeza o más o menos a través de la historia o a través de proyecciones financieras de negocios ya concretos, cuál va a ser tu ocupación.
Esa ocupación que en el tiempo uno ha observado en los diferentes meses es lo que te va a determinar cuál es la mano de obra que tú vas a necesitar. Voy a poner un ejemplo. Si uno tiene normalmente una ocupación al año de un 70%, 65%, uno pudiera estimar una contratación de un personal fijo con ese porcentaje de ocupación y los picos de ocupación los maneja bajo una temporalidad. La situación actual nos está llevando a que en este momento los hoteles podemos estar abriendo las operaciones, pero lo que no tenemos certeza es cuál va a ser nuestro ingreso. No tenemos certeza cuál va a ser nuestra ocupación a la cual nosotros vamos a tener. Tenemos claro que escuché hoy que la Aeronáutica Civil está estimando que el 1 de septiembre se hace la apertura de vuelos internacionales. Hay que ver qué cantidad de vuelos llegan, ¿no? Entonces, lo importante aquí es determinar la ocupación la cual el hotel va a someterse, y con esa ocupación, teniendo en cuenta la tarifa promedio también, que es importante, porque otra de las variables que tenemos que tener en cuenta son ocupación, tarifa promedio, costos fijos y costos variables. Esa tarifa promedio se puede convertir en este momento en un problema. ¿Por qué? Porque vamos a abrir puertas en un sector que ya viene muy golpeado. Viene golpeado, puede haber una sobreoferta y poca demanda del producto, lo que puede hacer que algunos hoteles bajen la tarifa y lo que haga pues se convierta en un proceso de guerra de tarifas. Eso pues indudablemente le modifica el punto de equilibrio a cualquier hotel. Pero para resumir un poco la pregunta, el punto de equilibrio va a variar dependiendo la operación de cada hotel, dependiendo también el tamaño del hotel, dependiendo cuáles son los gastos operativos de cada hotel, el número de servicios que tenga. Lo importante aquí es, yo no veo muy difícil que se pueda garantizar la conservación de la totalidad de los empleos que se tenían antes de iniciar esta operación. Yo creo que los hoteles deberán empezar con un modelo muy prudente, manteniendo una proyección de una ocupación alrededor del 35%, y con esa ocupación proyectada determinarán cuál es el nivel de personal que ellos necesitan. Ojo, estamos hablando de un escenario en el cual el hotel no va a tener ganancia, simplemente va a cubrir sus gastos fijos y sus gastos variables. A no ser que los accionistas y los empleados entren a colaborar en este proceso en donde mantienen toda la fuerza laboral y se toma la decisión de, aunque tengamos una ocupación del 35% y tengamos una pérdida producto del mayor gasto de nómina, la sociedad o el hotel esté dispuesto a subsidiar esa pérdida. Muy bien, muchísimas No sé gracias. si alguien más quiere como compartir de los otros panelistas también. Sí, le damos la palabra en este momento al señor Alejandro Duzán y enseguida a la señora Silvia Escobar. Juan Pablo, muchísimas gracias. De antemano, pues quiero agradecerle a la universidad por esta invitación que nos ha hecho a los presentes, extenderles saludo a todos los invitados y participantes de este foro. Muy agradecido particularmente de que el Alma Mater nos haya tenido en cuenta para dar esta clase de espacios que nos pueden ayudar a sacar importantes conclusiones. Le hago una presentación previa, agradezco mucho tu presentación a los participantes. Mi nombre es Alejandro Duzán, soy miembro de la Junta Directiva de Azotelca. Soy gerente de 5 hoteles en la ciudad de Cartagena, de un grupo hotelero. Y estas preguntas que tú nos haces y otras muchas más son las que nos hemos planteado desde que arrancó esta crisis. Yo quiero resaltar un verbo rector que hace mucha importancia a tu pregunta, y es conservar. Y considero que cuando tú haces referencia a conservar, partes la historia en dos, el antes y el después de la crisis. Y conservar implicaría, desde mi punto de vista, y como entiendo e interpreto la pregunta,
¿cómo haríamos para conservar los trabajos de las personas que estaban vinculadas en la industria antes de la crisis? Porque después de la crisis la realidad va a ser otra, y creo que Felipe hizo una buena intervención sobre qué pasaría o cuál sería el posible panorama después de la crisis. Pero creo que conservar en estos momentos, hablar de conservar es muy complicado frente al panorama actual, y quiero ser muy claro, sobre todo porque la facultad de la universidad que nos está invitando es una facultad de economía y ciencias administrativas. Y como gerente de hotel, y en mi conocimiento, modestamente lo digo, administrativamente es imposible sostener una empresa si no tiene flujo de caja. Y es la realidad a la cual los hoteleros, y no solamente los hoteleros, sino muchas empresas nos estamos enfrentando en esta situación que, como todos saben y mucho se ha dicho de esto, sin precedente. No había planeación ni proyección de cómo afrontar una situación como esta. Y frente a ese panorama, creo que lo que nos queda es, lo último que nosotros queremos como gerentes es improvisar. ¿Sí? Entonces, yo creería que para sostenerlo, pues necesitaríamos como mínimo, y dependiendo obviamente de los costos de los hoteles, tengo que decir que no todos los hoteles tienen los mismos costos, tendríamos por lo menos que tener un 50 o 40% de la ocupación que antes teníamos para poder conservar los empleos, que es una profunda preocupación de todos en todo el país, ¿sí? Porque es importante para poder sostener la economía es que se sostengan los empleos. Pero yo soy muy sincero, ahorita técnicamente es imposible sostener un costo tan importante y significativo dentro del marco financiero de una empresa como es la nómina. No se puede conservar si no hay flujo de caja. Punto de equilibrio, y si de pronto eso responde a la pregunta, es poder tener como mínimo un 40-50%. Aquí pues tenemos otra experta en otro hotel en Santa Marta, lo podrá confirmar, para poder sostener una nómina. Y obviamente esa nómina se conserva pues con los huéspedes, porque es la actividad propia de los hoteles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Señora Silvia Escobar. Bueno, buenas noches para todos. Gracias a todas las personas que se encuentran en este momento acompañándonos en este panel. Buenas noches a los panelistas que nos están acompañando también, que estamos en este momento tan importante. Retomando la pregunta que nos hace Juan Pablo sobre el tema del punto de equilibrio, hablando del Hotel Suana como organización, que es un hotel de 331 habitaciones con una nómina de 390 empleados, y que en este momento lo que estamos apuntando es a mantener esa nómina también. Hasta el momento venimos trabajando en sostener esa nómina y tratar de que no hayan afectaciones. Pero tal como decía Felipe, nosotros también apuntamos a tener un porcentaje de ocupación estimado del 65% para poder lograr ese punto de equilibrio, sostener esa nómina. Pero hay algo muy importante: sostener esa nómina y lograr ese porcentaje de ocupación viene con una ayuda también, que es la ayuda de nuestros accionistas. Es ese acompañamiento de organización y grupo económico para poder sostener la empresa. No ha sido un momento fácil para nadie, pero creo que ha sido, no es lo que viene diciendo todo el mundo, es de reinventarnos, no. Es un momento de volver a aprender sobre lo que habíamos aprendido. Entonces es sostenernos para lograr mantener la organización y la empresa que tenemos. No permitir que el turismo, que veníamos en el renglón de ser el nuevo petróleo, se nos convierta en algo diferente. Es mantener y sostener con todo lo que venimos haciendo. Entonces es conservar la nómina, es tener cuidado con el gasto, con toda la parte. Los ingresos están totalmente inciertos, como decía Felipe, ingresos inciertos. Tenemos unas estadísticas y unos comportamientos, en el caso nuestro de 23 años, entonces sabemos que con ese
con ese margen y con esas estadísticas podemos tener un porcentaje de ocupación estimado, más con ese grupo que tenemos nosotros en Suana especialmente, que es un grupo de socios que forman parte del hotel también. Muchas gracias. Muy bien. La segunda pregunta que se tenía planteada, ya la han abordado de manera implícita. Esta pregunta se refería a cuál sería la viabilidad de asumir una figura como la planteada anteriormente, por parte de los diferentes actores, en este caso de los hoteles. Sin embargo, dado que ya fue respondida, quisiera conocer la apreciación que sobre este particular pueden llegar a tener los entes relacionados con la promoción del turismo y los entes territoriales. En ese orden de ideas, le solicitamos al señor Irving Pérez, presidente ejecutivo de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, darnos su parecer sobre esta situación. Adelante, Irving, por favor. Buenas noches a todos participantes. Un saludo especial a Alejandro, a Felipe, a la doctora Escobar. Además, porque lo quiero hacer con un saludo de solidaridad, porque más que nadie son ustedes los que realmente han soportado la carga, digamos, de esta situación, más allá de lo que podamos ser en el discurso entendible, pero al fin de cuentas esto, como lo manifiestan ustedes, es un tema que afecta directamente flujo de caja, afecta responsabilidades con terceros, sobre todo en el tema laboral, y en eso no hay sino que reconocer el esfuerzo que están haciendo el sector privado, hoy representados en ustedes, que la verdad han respetado la palabra y mantenido hasta más no poder un compromiso casi que social con el país de soportar una carga laboral, aún teniendo los establecimientos cerrados por culpa, digamos, de la misma situación generada por la pandemia, pero al fin y al cabo producida por el Estado. Y ahí yo sí creo que ustedes tienen razón en el tema de la corresponsabilidad y la solidaridad. El gobierno nacional ha emitido los decretos necesarios en su momento, la declaratoria de emergencia, fue oportuno, creo que el gobierno nacional. Sin embargo, por lo menos en las regiones se entiende que esos tipos de ayudas no han sido del todo digamos, significativos o suficientes. Por lo tanto, yo sí creo que lo que pueda generar hoy en día la mayor claridad es que empecemos a trabajar, ya dando respuesta a la pregunta muy oportuna, es en tener claridad de los tiempos y fases de inicio de operación para que se pueda precisamente el empresario tener claro un horizonte de cuándo va a poder tener la claridad de hacer las proyecciones de sustento, básicamente, es decir, las proyecciones de cómo sostenerse hasta esa apertura y a partir de esa apertura tener claro las proyecciones de ingresos que permitan tener una relación real sobre los beneficios de costo, de ocupación de las tarifas, de los establecimientos y, por supuesto, saber cuál va a ser la proyección mínima de ocupación. De resto son cálculos que bien son tenidos en cuenta, pero que al final de cuentas no tienen ninguna base, porque la buena noticia que uno escucha es que sí hay, cuando uno pregunta a los hoteles, hay reservas, es decir, hay un movimiento de reservas, sobre todo en unos picos que se mueven mucho en noviembre y diciembre, pero ya con un solo anuncio de que en septiembre va a haber una reactivación en el tema de las conexiones internacionales, ya se muestran las tendencias de los mercados, digamos, estos web, que hay unos consultas y hay reportes de eso, lo que indica que sí hay un proceso de reactivación, pero necesitamos tener claras las fechas específicamente escalonadas y con mensajes claros del gobierno desde el punto de vista de cuándo los hoteles pueden empezar a abrir el tema de las ventas puntuales, y eso va a permitir realmente un respiro desde el punto de vista de la planificación financiera que tengan que tener los establecimientos. Digamos que ese es el aporte que podría ser hasta ahora y, por supuesto, es continuar con el debate y agradeciendo a Juan Pablo la invitación a la universidad y a todos los participantes que nos están acompañando. Muchas gracias, Irving. Sobre este mismo particular, y teniendo en cuenta que el panel está nutrido por representantes de 3 de los destinos más importantes del país, destinos de sol y playa, valga la aclaración, queremos darle la palabra al señor Edgar Villarraga Amaya, coordinador de la Secretaría de Turismo Departamental de Sucre, quien también tiene 2 destinos que tradicionalmente han venido manejando este concepto de tiempo atrás del sol y playa. Entonces, señor Villarraga, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al igual que pues, lo mencionó Irving, yo también me solidarizo con el sector
Realmente la hotelería de Tolú y Coveñas y Rincón del Mar, pues es un formato muy diferente al de Cartagena, pero, o mejor dicho, lo cual lo hace tener unas condiciones muy diferentes. No es una hotelería de gran formato, no hay cadenas hoteleras, son empresarios pequeños, muchos de ellos empíricos. Hay una dificultad muy grande o ha habido una dificultad muy grande en adaptarse al mercado global, y eso todavía yo pienso que va a afectar mucho a adaptarse a este nuevo mercado global post-COVID. Siento que no va a ser fácil y me pongo en el pellejo de ellos, como diríamos. Lo que estamos tratando de hacer desde la gobernación es un plan que permita la incorporación, apoyarlos en la incorporación de protocolos de bioseguridad, y posteriormente apoyarlos en el tema de rehacer sus planes de negocio, de tal manera que puedan adaptarse a esta nueva situación de una forma cofinanciada, los recursos con la gobernación, porque sabemos que no han tenido facilidades de acceso al crédito, y si ya no las tuvieron en el momento en que lanzaron los créditos, que fracasaron, entre otras cosas, no veo cómo más pueden tener la oportunidad de adaptarse. En ese sentido, los estaríamos acompañando para hacer una revisión hotel por hotel de los que se vinculen al programa, hotel por hotel, habitación por habitación, porque no estamos muy convencidos de esos porcentajes, a menos que nos muestren de dónde salieron. Yo los he visto en los noticieros, pero no conozco documentos todavía. Y el experto en el área de epidemiología o en el área de la medicina nos dirá cuántas personas caben por cada habitación, cuántas personas cabrían en total en todo el hotel, y eso nos ayudaría a que hagan unas proyecciones más reales. Porque de pronto si trabajamos con un 30 o un 35%, podríamos estar castigando la ocupación, y de acuerdo al formato de algunos hoteles, algunos tienen unas habitaciones más pequeñas y otras más grandes. Tema, por ejemplo, como es un turismo muy familiar, también ahora se está manejando el concepto de grupos que viajan. Entonces, podría interpretarse como que un grupo que viaja, familiar, un núcleo, está cuidándose entre ellos sus propias pautas de bioseguridad, y podría ser seguro, de pronto, padres y un hijo en una sola habitación, que tenga los tamaños adecuados. En eso estamos, y bueno, con el ánimo de contribuir a esto. Realmente nosotros no nos arriesgamos en Sucre a decir tal fecha se abre, tal fecha abrimos, porque hay mucha incertidumbre. Acá en Sucre apenas está creciendo la curva. Pues comparando con otras ciudades, aquí únicamente en Sucre hay 50 contagiados, pero en los 3 últimos días se ha empezado a multiplicar ya. Hoy superamos el doble de lo que teníamos ayer, y creemos que en un mes vamos a estar de pronto desbordados en la capacidad de atención. Por eso no nos atrevemos, al menos desde el área de turismo, a hacer ninguna proyección de apertura de playas o de hoteles. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Y para cerrar esta primera tanda de intervenciones de nuestros panelistas, queremos pedirle el favor al doctor Camilo Botero de darnos su percepción, porque un elemento muy importante dentro del contexto que estamos analizando la noche de hoy tiene que ver con que nuestros destinos son destinos de sol y playa. Y a diferencia de otro tipo de destinos en donde posiblemente las estructuras hoteleras reúnan el atractivo mismo para los huéspedes, son las playas las que en este caso convierten el verdadero atractivo, la verdadera esencia de la visita. En ese orden de ideas, pues ya se ha visto o se ha dado una percepción desde los destinos, desde las entidades promotoras de turismo, entre los mismos hoteleros, pero queremos conocer cuál debe ser el manejo frente al tema de la ocupación en las playas, que finalmente tiene una relación directa. Adelante, doctor Botero. Vale, muchas gracias. Gracias a la Universidad Antonio Nariño, Juan Pablo, a los colegas,
Muy contento de ver a Silvia acá. Hemos estado trabajando en grandes retos y grandes logros en el pasado y bien poder estar aquí juntos. Y bueno, sí, este tema, digamos que mi experticia no es la hotelera, sino la de la playa precisamente. Vuelvo y menciono, siempre Silvia estaba de la línea del Suana hacia adentro, yo de la línea del Suana hacia afuera en la arena. Y ese es como el enlace precisamente. Y ahí hay un concepto central que hemos venido trabajando ya durante años a nivel iberoamericano, y es el de reconocer la playa como un activo litoral. Esto precisamente viene, y hablábamos también, ahorita lo decía Alejandro, que esta invitación es de una facultad de economía, y hay que ver la playa en este caso también como un activo, como aquel ancla en la cual nosotros nos vamos a poder, como hoteleros, poder vincular directamente y atraer. Aquí hay unas cifras importantes. Tengamos en cuenta que el 56% del turismo mundial es turismo de vacaciones, turismo de placer. Pero además de eso, tenemos que de ese 56%, casi el 60% de lo que busca es la playa. Estamos hablando que la gran mayoría de los turistas del mundo van a la playa. Esto digamos que es una buena noticia, porque quiere decir que cuando haya una reapertura, que además hemos recomendado en todos los espacios que sea una reapertura gradual, no es que se reabren todas las playas y otra vez volvemos a una situación de bajo control, sino una apertura gradual, sea una apertura en la cual primero estén esas playas que están más preparadas, y esa es una oportunidad para los hoteles. Los hoteles en frente de playa, aquí estamos en el caso del Suana, Azotelca tiene varios asociados también que están, por ejemplo, en Boca Grande. Son los hoteles que tienen la oportunidad de preparar esa playa y que empiece a abrirse por ahí, porque los turistas, digamos, los que en este momento no han podido salir de vacaciones y van a salir a vacaciones cuando se pueda regresar, octubre, noviembre, diciembre, enero, van a buscar principalmente la playa. Y entonces hay que empezar a pensar que la playa y el cuidado de la playa y que esa experiencia sea una experiencia para que quieran regresar los turistas, debe ser una playa que esté bien ordenada, que esté dentro de la contabilidad del hotel, esa playa. Luego viene el asunto de cómo se va a regresar, los protocolos. Ahorita justo hace 2 horas yo estaba en un webinar que tenía que ver con Colombia Productiva, y lo que veíamos es que todavía no se sabe, el país no sabe cómo va a regresar, pero sí que es importante empezar a prepararse desde el sector hotelero, no esperar que todo lo haga el Estado, porque yo vuelvo y siempre cito los mismos 2 hoteles, Suana y Maguipi, porque son los 2 hoteles que tienen bandera azul. Son los 2 hoteles que han dicho, la playa es el centro de mi negocio. El que viene acá viene porque tengo playa. Y por lo tanto yo voy a ser responsable de esa playa. Y vemos cómo precisamente ahorita ya empieza a haber críticas, por ejemplo, con qué pasó con la bandera azul en Cartagena, por qué no ha funcionado. Resulta que ahí es donde se ve la importancia del sector hotelero responsable por un espacio que es público, pero que definitivamente es un factor de competitividad importante para un hotel. Muy bien, muchas gracias, doctor Botero. Y justamente dando enlace a este cierre, quiero que abordemos la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que el desafío se establece en la generación de confianza más que en la capacidad económica, ¿cómo se puede lograr ese voto de confianza por parte de entidades promotoras, entes territoriales y en general todos los que están llevando o invitando a las personas a que vuelvan a los destinos de sol y playa? Para esto quiero empezar con Irving para que por favor nos dé su opinión. Sí, gracias. Mira, este tema es muy, muy importante. Creo que pues Camilo lo decía también, pero al final de cuentas la responsabilidad es de todos. Esto es un trabajo que tiene que llamarnos a todos a un propósito, y creo que la playa es el mejor, digamos, excusa para poder tratar de organizar. Nosotros desde Cartagena lo que estamos proponiendo como eje fundamental precisamente es el ordenamiento de las zonas turísticas, lo llamamos de esa manera, pero entendiendo que la playa es una zona turística, es un activo, como bien se dice, pero es de uso público. En Cartagena son muy pocos los hoteles que tienen concesión al frente de la playa o que tienen, digamos, acceso directo a la playa. En el caso de Santa Marta, pues tenemos un cierto sector que tiene todo el frente de playa, ¿no?
de acceso directo. En el caso de Cartagena nos atraviesa una vía y esa vía de entrada ya dificulta esa facilidad de acceso directo, por lo tanto el reto es mucho mayor. Y precisamente ahí entendemos que hay un gran esfuerzo que hay que hacer, independientemente de qué tipo de certificado, norma o como tal se pueda acometer, indudablemente el reto va a estar en la organización, en el control de esos espacios públicos. Por eso nosotros hemos determinado, digamos, como eje fundamental el ordenamiento de las zonas turísticas, entendiendo que hay que generar capacidades, es decir, un control de acceso, casi que identificar, pues ya lo han venido haciendo países por fuera, es decir, eso no es novedoso, pero digamos el reto va a estar en que esos protocolos de atención, que muy bien están identificados ya a través de la empresa privada, es decir, de los hoteles tienen claro el procedimiento que tienen que acometer, el reto va a estar en los espacios públicos y creo que ahí es donde está el esfuerzo enorme de establecer ya sea con entrega de permisos o concesión, las dos figuras jurídicas que existen hoy en día a través de licencias temporales o concesiones, tiene que empezar a entrar un nuevo esquema de administración de playa. En el caso de Cartagena estamos poniendo la gerencia de una playa, o sea, una institución dentro de la alcaldía que gerencie todo el tema de playas, que nos ayuda a articular a nosotros desde Turismo todo el proceso y específicamente a través de la ejecución del proyecto de protección costera para detener, y lo anuncio de entrada, tener el reto de Cartagena, tener la primera zona turística ordenada por COVID en el proceso de ordenación del proyecto de protección costera, pero ya con procesos mucho más regulados en términos de control de acceso del personal de la economía informal que está ahí y dando permiso y acceso a que la infraestructura hotelera que también está al frente pueda tener ese tipo de espacios y concesiones. No, yo no creo que hacemos la concesión, pero sí los permisos de ocupación temporal en los que habíamos avanzado hace unos años y que por todo el tema político de la ciudad se quedó relegado. Pero ahí es donde está el gran reto, organizar esos espacios. Hay una enorme oportunidad. Es decir, el gran proceso que tienen que hacer los destinos es el mensaje de seguridad, de tranquilidad para ese nuevo consumidor que además va a estar mucho más alerta. No puede estar, es decir, no vamos a tener un consumidor que no va a ser tolerable con todos los abusos que se tenían presentando en las actividades en los espacios públicos, y ahí el esfuerzo enorme va a estar en esos protocolos de atención en el manejo del espacio público. Entonces, integrándolos, ordenando los espacios públicos y las zonas turísticas, generando unos procesos claros en protocolos de atención y garantizando el derecho del consumidor. Bajo esos tres ejes se tiene que mover la reactivación de un sector turístico en playa, que por supuesto el primer mensaje va a ser el distanciamiento y la organización que se tenga en términos de capacidad de espacio. E inclusive, ¿por qué no llegar? Y yo tengo una gráfica, si me la permiten compartir más tarde, se la puedo mostrar de cómo ese escenario se tiene que hacer para tener por las playas, por lo menos con un indicador a través de cámaras de seguridad de capacidades de carga que puedan identificar sin contar a las personas, pero sí con un sondeo de decir cuál playa tiene más ocupación que otra e irlas trabajando de manera por capacidad. Entonces esa es digamos, la realidad que nos va a obligar, en el buen sentido, esta situación de apertura progresiva, pero vuelvo y repito, tendremos que tener esos escenarios paulatinos de gradualidad, como lo decía Camilo, para tener claro cómo, cuándo y en qué tiempo se empieza a vender, inclusive como un activo de la promesa del destino, ese mensaje de seguridad, como ya lo ha venido haciendo Europa con los restaurantes, donde se van gradualmente, solamente permitiendo a algunos que tengan acceso a espacios públicos controlados y así sucesivamente. Entonces, ese sería como para ir indicando, pero si quieren puedo compartir la información que tengo en pantalla y en 5 minutos explicarla un poco gráficamente. Pero lo dejo hasta ahí. Cualquier duda, pues estamos para eso, para discutir en este espacio todas ese tipo de iniciativas. Perfecto, Irving. Lo podemos revisar hacia el final del foro, una vez que demos paso también a otro tema que está relacionado. Sobre ese particular que acaba de abordar el destino Cartagena, ¿cómo está preparado Sucre para garantizar esta confianza que es la que va a determinar el regreso de los turistas? Don Edgar Villarraga, por favor. Sí, nos estamos preparando, estamos analizando mucho y hemos empezado unas mesas de trabajo con el sector hotelero, con los transportes marítimos a las islas de San Bernardo. De hecho, vamos a copiar el modelo que hizo la Corporación de Turismo de Cartagena, de un conversatorio con el sector y el respectivo capitán de puerto, y con las agencias de viajes, sobre todo para el Golfo de Morrosquillo, en lo que les conté de los protocolos de bioseguridad. Realmente lo que vamos a hacer es una adaptación
a las particularidades locales de los protocolos que genera el Viceministerio de Turismo, que estamos a la espera que el Ministerio de Salud los apruebe, pero ya tenemos unos borradores. Y ahí nos vamos a centrar como gobernación en los aspectos auditar. Y el hotelero escogerá el protocolo que se le ajuste mejor a sus condiciones. Se aprobará los que se acojan al programa, porque esto pues deberá ser un programa cofinanciado, como ya dije, por la Secretaría, por la Gobernación. De esta forma, aspiramos a tener un sello de bioseguridad que le garantice al cliente, al visitante, de que los establecimientos que lo tengan van a pues, garantizar, y valga la redundancia, el cumplimiento de los protocolos. Por eso dije en algún momento que iba a ser hotel por hotel, negocio por negocio, habitación por habitación. De hecho, y precisamente con las lanchas que hacen parte de toda esta cadena, tampoco nos convence el porcentaje, y queríamos también proponerles un análisis lancha por lancha, pero eso es otra historia. Y en cuanto al tema de destinos, de playas, de atractivos, las playas son muy difíciles de manejar. Ahí estaríamos también conjuntamente esperando que el ministerio proponga o apruebe el protocolo de playas, que alguna vez pasó por nuestras manos, e hicimos algunas observaciones en conjunto, porque tenemos un equipo de apoyo en este sentido. Y ahí nos parece muy importante el tema de actitud de residente. La actitud de residente es uno de los aspectos muy de la mano con la sostenibilidad, porque tiene que ver cómo va a responder la comunidad. De hecho, en Coveñas hay barricadas que prohíben el ingreso a la playa, hechas por la misma comunidad. Y eso nos preocupa, que en algún momento en cualquiera de estos sitios vaya a haber brotes de molestia en las personas, no solo el que vende en la playa, sino el residente que no está en el turismo necesariamente. Y ahí estamos buscando la forma de también diseñar un programa que le llegue al residente, para que se sensibilice y entienda que cuando se cumplen los protocolos no hay una amenaza, no es una amenaza a su salud ni a su vida. Circulan muchas versiones en los celulares, en los WhatsApp, y hoy en día cualquier persona tiene un celular y malinterpreta. Y eso es lo que de verdad nos preocupa más, que de pronto si una empresa se preocupa porque su transporte, porque el hotel cumpla los protocolos, solo basta con que una persona inicie en territorio un señalamiento, y eso pues puede convertirse pues en un problema de rechazo y tal vez hasta de agresión. Y también en eso estamos diseñando pues hemos empezado, todavía no la tenemos finalizada, pero son esos 3 caminos. Apoyar a la hotelería en el tema de protocolos de bioseguridad y el sello de bioseguridad, abrir destinos reguladamente, sobre todo de playa, cuando tengamos de verdad los protocolos que son, y finalmente pues trabajar actitud de residente para que complemente todo ese requerimiento que será necesario cumplir para abrir nuevamente los destinos. Muy bien, muchas gracias a Edgar Villarraga, y vamos a regresar nuevamente a los hoteles, porque está quedando claro dentro de lo que hemos discutido que hay una relación totalmente estrecha entre lo que tiene que ver con las playas, entre lo que tiene que ver con el garantizar ese voto de confianza por parte de los turistas, y claramente la necesidad que hay por parte de los destinos, de las empresas y de los espacios de garantizar la bioseguridad. Pero entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo los hoteles de un destino de sol y playa pueden llegar a apropiarse de un escenario que legalmente no les pertenece, pero que realmente es el que les está dando la razón a los visitantes para que lleguen a sus habitaciones? ¿Cuál es entonces ese mecanismo que ustedes tienen previsto? Porque como lo analizábamos minutos atrás, mediante la intervención del doctor Botero, pues si no tenemos garantizado el tema de las playas, probablemente no llegue la gente al hotel, porque es lo que ellos quieren hacer. Entonces vamos a empezar a través de la comunicación con Silvia, por favor.
Gracias, Juan Pablo. Está Es una pregunta demasiado importante para nosotros y quiero compartirla porque creo que ya es algo de lo cual nosotros venimos trabajando, vamos a cumplir 2 años, y es en el trabajo de la importancia que tú acabas de decir de las playas. La importancia que tiene la playa para el Chuana con un beneficio, como decía la persona de Cartagena, tener el beneficio de tener una concesión, eso nos ha ayudado a nosotros mucho, porque es una concesión que tenemos hace 23 años, y poder trabajar en esos 9.610 metros nos ha llevado a que en este momento de contingencia y de crisis nosotros vayamos un poquito avanzados. ¿En qué sentido? En que nosotros ya obtuvimos la primera bandera azul en el Caribe colombiano. Fue un trabajo que hicimos de la mano de Camilo Botero, como él lo comenta, con la alcaldía, en parte la alcaldía y los entes del DATSA y la DIMAR, todos los entes gubernamentales del distrito, y logramos obtener el 14 de noviembre esa etiqueta que es la bandera azul, y eso a que nos llevó a poder tener todo el montaje y el análisis de darle la confianza y la seguridad al cliente y a nuestro huésped de por qué vienen a Suana, porque al frente del Suana, perdón, tenemos una playa de 9.610 metros concesionada y la tenemos certificada con una bandera azul. ¿Qué significa esa bandera azul? Tener el manejo de una silla anfibia, tener guardavidas. Sabemos que las playas son públicas, el hecho de que sea una concesión no es que deje que se convierta en una playa privada, valga la aclaración. Tener una silla anfibia para personas con algún nivel de discapacidad o un adulto mayor. Tener una pasarela que pueda llevar a las personas hasta la playa. Eso va garantizando y te va llevando a que elijan el hotel con confianza y con seguridad. Tener las sillas de ruedas, tener el guardavidas permanente, tener el estudio a través de los laboratorios que se hacen acá en Santa Marta, del laboratorio de Inbemar, el estudio de caracterización de agua de mar, que eso nos lo exigen porque es una ecoetiqueta internacional. Hacer esos estudios periódicos y, como decían, juiciosos, porque no es poner la bandera y se nos olvidó. Es más, en este momento de cuarentena y contingencia estamos en proceso de recertificación, porque en Suana no vamos a parar y no paramos. Hay muchas situaciones difíciles, pero debemos seguir pensando hacia adelante. Y eso le garantiza confianza y seguridad a nuestro cliente. A través de nuestro departamento de mercadeo ya es, la gente reserva las habitaciones con un plus, que es que tenemos una bandera azul, que es un certificado que en Colombia solamente tenemos 4, 3 que está, hay una que está que se nos cae, que Dios quiera que no, pero los invitamos a todos a que nos unamos, y eso no es simplemente por tener izada una bandera, sino porque eso nos da a nosotros un estatus diferente como país y como playas. Eso lo hacemos es por un país y por un destino en este momento que fue Santa Marta. Esa bandera se la trajimos nosotros a Santa Marta. Entonces eso es lo que nos genera un plus de confianza. Tenemos las cargas, la medida de las cargas en la playa. Ahora, aliado a esto, trabajar el protocolo de bioseguridad ha sido un poco más fácil, porque son los distanciamientos de cómo vamos a colocar las carpas, la capacidad de las personas en las carpas en la playa, cómo va a ser el control y el manejo y el uso de esas personas, cómo va a ser el control y el manejo de las personas en las piscinas, así uno no crea, debemos tener ese control, y todo nuestro equipo de colaboradores están preparados, ellos conocen perfectamente su bandera azul y su certificación, y seguimos en capacitación y en preparación a través de nuestra Dirección de Talento Humano para que no perdamos el hilo de lo que venimos construyendo. Muchas gracias, Silvia. Alejandro, ¿cómo vamos entonces por el lado de Cartagena con este tema? Juan Pablo, mira, lo que tú dijiste en cierto momento sobre la confianza
es determinante para poder iniciar nuevamente operaciones. Yo quiero hacer referencia a algo que dijo Camilo en su momento, y es cómo vamos a manejar la protección del litoral y por qué en casos como el de Santa Marta funciona y en el de Cartagena está entre comillas. Yo no creería que está entre comillas. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, el análisis de la protección del litoral y la implementación de modelos de playa azul, tal cual como se implementa en Europa, no aplica textualmente en nuestro contexto, ¿sí? Más aún sobre esa visión constitucional que tenemos nosotros del espacio público y tan público como es una playa. Yo tengo que decirte que desde Azotelca y desde los gremios de Cartagena y la administración distrital llevamos la confianza más allá de la protección de la playa. Yo creo que, la confianza más allá del tema de la playa. Así como Cartagena en su momento, y por eso su denominación de heroica, puso pecho cuando la reconquista española vino con Pablo Murillo a retomar sus tierras y Cartagena tuvo que enfrentarlo, pues en este caso creo que Cartagena asumió el primer caso de coronavirus en Colombia y eso ha permitido que nos preparemos primero en cómo generar confianza a los turistas que buscan destinos de sol y playa. Necesariamente esto es un trabajo de mucha coordinación con el sector público-privado. Yo quisiera de verdad, Juan Camilo, se le pudiera dar el espacio a Irving porque el trabajo que hemos alternado durante estos meses ha sido constante y juicioso. Y creo que el tema de la denominación de gerente de playa ha sido un experto en las medidas que se tienen que tomar para generar confianza a los turistas. Ojalá pueda Irving en su momento mostrarnos lo que hemos venido trabajando sector público y sector privado y particularmente, y estoy seguro que hablo en nombre de todos los hoteleros y cada uno de ellos, estamos completamente seguros que las medidas que se están tomando son las correctas. Yo sé que a nivel nacional mucha gente cuestiona la situación que está viviendo la ciudad de Cartagena hoy, pero valga la aclaración que tuvimos el primer caso y frente a una situación de esto, yo no creo que haya ningún gobernante, ni siquiera en Colombia, a nivel mundial, que haya tenido un plan preparado para contener un virus como este. No existía nadie preparado, ninguna administración, ni siquiera a nivel presupuestal, para poder contener un virus como este. Pero eso sí nos ha permitido prepararnos, organizarnos. Creo que más que nunca el sector público y el sector privado han alternado muchísimas reuniones y afortunadamente creo que la tecnología nos ha permitido poder estar más juntos que antes para poder demostrar que sí estamos organizados en el tema de generar confianza. Sé que va a ser un reto muy difícil. Yo creo que no existe ningún modelo a copiar para poder tener como ejemplo de si una bandera azul o tenerla o no tenerla va a garantizar evitar un contagio en un espacio público. Yo creo que se necesita más que eso, se necesita todo un destino. Todos los operadores, todos los actores del turismo. De nada sirve que en la playa no te contagies y cuando salgas el primer taxi que coges, pues seguramente no tenga los cuidados. Entonces creo que es lo que sí debo rescatar, y no lo digo porque vivo en Cartagena, sino porque ha sido una realidad de alternar con todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores, hablo de transportes, de restaurantes, de centros de convenciones, de hoteles, de playas. Eso es lo que puede generar confianza al turista. Aunado a que más que confianza, y viendo, y creo que hace parte de uno de las preguntas, Juan Camilo, y discúlpame si me anticipo, creo que va a ser una reacción natural que las personas quieran salir a la playa cuando el gobierno nacional lo permita. Ahí están los ejemplos de España, que el año pasado recibió 86 millones de turistas y solo los nacionales salieron a la playa. Todo el mundo salió a la playa. Y ni siquiera las ciudades de playa y de islas de España pudieron contener eso, porque va a ser una reacción natural de todo el mundo, querer salir
de esta situación en la que estamos viviendo. Eso lo tenemos claro. Y por eso estamos desarrollando esos protocolos de seguridad con mucho juicio. Y es que aquí el tema no es solamente desarrollarlos y erradicarlos, es mantenerlos en el tiempo. En eso es que se ha trabajado, mantenerlos en el tiempo, porque la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Muy bien, muchas gracias. Perdóname, te interrumpí. Adelante, Alejandro. No, Juan Camilo, decía que la vacuna no está a la vuelta de la esquina y que creo que el reto más grande, más que tener los protocolos, es mantenerlos en el tiempo y poder garantizar la confianza de las personas. Era nomás eso. Muchas gracias. Muy bien. Felipe, por favor, ¿cómo hacer una playa que es un bien de la nación algo de un hotel? Tú que eres el hombre de las finanzas. Bueno, primero quería aportar algo sobre el tema de la generación de confianza, que es algo importante. Coincido, valoro los comentarios que Irwin nos hacía con respecto al esfuerzo que está haciendo los entes estatales. Comparto los comentarios de Alejandro, que todo lo que los hoteles estamos haciendo, el tema es tratar de perdurar en el tiempo. Y indudablemente también el SUANA con bandera azul es el primer paso a una manera de mitigar o disminuir el riesgo. Pero hay que tener algo en cuenta: los hoteles vivimos de las ocupaciones, los hoteles vivimos de huéspedes nacionales y extranjeros. Tenemos playas hermosas en Santa Marta, en Cartagena, que normalmente son valoradas mucho por tanto los clientes nacionales como del exterior. Pero vamos a estar golpeados. Yo hoy, al analizar este tema sobre generación confianza, mi temor radica en que podríamos estar regresando a una época en donde Colombia era un país que no generaba confianza. Nos vamos a la época del conflicto armado en Colombia. Viendo las estadísticas del año 2010 al 2012, que estábamos en conflicto en Colombia, los viajeros extranjeros que llegaron a Colombia, a Cartagena, pues tuvieron alrededor de 135,000 pasajeros. Anualmente, de 2010 al 2012, 135,000 en promedio cada uno de esos años. Firmado el acuerdo de paz en el 2012, hoy, al 2018, ya teníamos 456,000 pasajeros. Es decir, en la imagen de Colombia, al mitigar el tema del conflicto, generó confianza en el extranjero y vino a Colombia. Hoy, ante estas circunstancias, pudiéramos estar, como bien decía Alejandro, la vacuna no está a la vuelta de la esquina. El sistema de salud local tiene muchas cosas todavía que mejorar, que es lo que en el fondo le van a generar también confianza al extranjero. Entonces, pudiéramos hoy estar en un panorama nuevamente como estábamos en el año 2010-2012, con 135,000 huéspedes extranjeros llegando, pero con una diferencia, con una sobrepoblación hotelera que no teníamos en el 2010. Entonces, el reto es aún mayor. El reto es mayor porque como hoteles tenemos que, además, implementar mayores esfuerzos que seguramente van a demandar en una inversión económica, en mantener los protocolos de seguridad, en invertir en mayor gastos de mantenimiento de equipos, de limpieza, cambiar hasta todo lo que es el protocolo de un buffet en el desayuno. Pues ciertas políticas que nos van a llevar a hacer cambios. Ahora podemos estar sumergidos en un tema de un mayor ingreso de pasajeros extranjeros, precisamente por este tema de la confianza que podamos nosotros generar. Por tanto, no nos sirve quedarnos con lo que nosotros vamos a hacer aquí, sino que tenemos que hablarlo, tenemos que publicitarlo, tenemos que a nivel tanto departamental como nacional decir: oye, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Sucre, en Colombia se está haciendo esto, para que podamos mejorar la confianza que el huésped extranjero pueda tener en Colombia. Entonces, es un parte importante. Ojo, y todo eso va a invertir de recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera,
los hoteles tenemos un gran reto de cómo manejar ese mercado nacional, que es el inicialmente vamos a recibir, como bien decía Alejandro Duzán en España, ese mercado que se va a desbordar a la playa, a buscar relajarse de este encierro. Entonces, ahora es importante, pues, hacer una fuerte inversión de promoción de país, seguir promocionando el tema de seguridad, seguir promocionando el tema de que fuimos uno de los pocos países que desde sus inicios tomó medidas y mitigó los impactos. Que tenemos un poquito más de 30.000 infectados, pero lastimosamente tenemos 1.000 muertos, pero estadísticamente es un logro. Todas esas cosas tenemos que hablarlas, tenemos que comentarlo, para que el huésped tenga tranquilidad de venir. Es más, creo que si no, una de las pocas pasajeras que bajó de un crucero estuvo aquí en Cartagena, 85 años. Esa mujer debe ser, salió sana a pesar de su edad, de Medigel, del centro de salud. Es la persona que debe darle mayor publicidad a la región. Oye, fui a un país de Latinoamérica, me trataron y a pesar de mi edad me fue súper bien. Temas como esos son los que tienen que ser bandera en este proceso de promoción de país y de ciudad, porque esto no solo afecta el mercado de playa, afecta toda Colombia. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Y bueno, ya que estamos hablando de costos, yo creo que es más que pertinente hablar de cuánto cuesta y cómo se logra esa bioseguridad en una playa. Para eso vamos a darle la palabra a Camilo Botero y enseguida a Irving para que nos muestre todo su plan en las playas de Cartagena. Entonces, adelante, Camilo. Vale, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, la pregunta de cuánto cuesta evidentemente es muy relativa, ¿no? Eso es como cualquier producto, ¿no? Que hagamos un estudio y cuánto cuesta, pero qué es lo que quiere que haga, no sé, pero cuánto cuesta. Entonces, es muy relativo. Lo que sí es importante es tener en cuenta algunos elementos. Lo primero tiene que ver con estos protocolos. Lo que hemos venido trabajando, lo que hemos visto desde la Red Pro Playas, o sea, nosotros le hemos hecho un seguimiento muy cercano a 16 países, más todo lo que aparece en la CEPAL, en el BIT, en la Organización Mundial de Turismo, de qué se está haciendo. Y evidentemente el tema de protocolos es importante, pero es delicado, porque no se puede tomar con ligereza, precisamente porque puede salir muy costoso. Hay que ver que sí es necesario y que no. Hoy, precisamente en el webinar que teníamos con Colombia Productiva, decíamos, no es lo mismo el protocolo de salubridad o bioseguridad, como lo hemos querido llamar, para la playa que para el hotel que está enfrente de la playa. Una cosa es hacer la desinfección dentro del hotel que tiene superficies de cemento, en la cual se utilizan químicos, etcétera, que lo que ocurre en la playa, que está justo enfrente, y que por ningún motivo se le puede colocar un químico. Lo que tiene que hacer en la playa, una playa, la desinfección es tan simple como una máquina cribadora que pase moviendo la arena, que entre la ultravioleta del sol, la temperatura también que da el sol y la salinidad de la arena es suficiente. Con eso ya se hace la desinfección. Entonces aquí el protocolo va a depender mucho de qué se va a hacer. Lo que yo alcancé a conocer del protocolo que el 30 de abril estuvieron compartiendo desde el Viceministerio de Turismo, por ejemplo, decía hay que colocar cloro en las playas, como hipoclorito en la playa. Decía que hay que desinfectar como cada 2 horas las sillas, las carpas, pero eso en realidad en la playa no tiene razón de ser. O sea, ya hay muchísimo avanzado a nivel de conocimientos, ya no hay excusa para inventar en términos de playas. De hecho, aquí hay un asunto que decía Irving y que yo quiero también traer a colación, y es esos cargos enfocados en personas que se enteren y que sepan cómo funciona la playa. Yo entiendo que se está buscando crear una gerencia de playas en Cartagena. Yo sé de 2 municipios en Colombia, los 2 únicos que conozco, que han creado un cargo como tal específico para playas. El primero fue Riohacha. El distrito de Riohacha fue el primero que tuvo un coordinador de playas. Lastimosamente tengo entendido que ahorita con el cambio de gobierno, entonces no lo han renovado y bueno, sus dificultades, pero luego resulta que ahora Coveñas también tiene un coordinador de playas. Y evidentemente, llamarlo coordinador o gerente, como queramos, es más o menos irrelevante ahora. Lo importante sí es que haya al menos una persona en esos destinos de sol y playa, al menos una persona experta realmente y que se entere qué es lo que toca hacer en la playa. Pensemos que España, que vive el 10% del Producto Interno Bruto de España, depende de las playas.
y cada uno de los ayuntamientos en España tiene una oficina encargada de las playas, no una persona, una oficina a cargo de las playas. Y esto además también hay que llevarlo a los hoteles. Yo estuve en Varadero en diciembre en un evento que se organizó allá. Varadero es de lejos de las playas turísticas la mejor manejada, la que tiene la mejor gestión. Yo creo que en el mundo, a nivel de su playa, tiene muy claro el tema de la duna, el tema del paisaje, el tema de las pasarelas. O sea, hay mucha ciencia detrás y son grandes cadenas. En Varadero está Meldiva, está Riu, está... O sea, hay una gran cantidad de cadenas que están ahí y lo han entendido al punto de que, por ejemplo, ya hay varios de esas cadenas hoteleras que están creando el cargo, ellos lo llaman gerente de playas. En Cuba, pues se tienen un gerente cubano, un gerente del país de donde la cadena y tienen varias gerencias más. Pero de nuevo, el nombre no es lo importante. Lo clave es que también en el hotel debe haber alguien responsable por la gestión de la playa, alguien que se entere cómo funciona la playa. Entonces volvemos al tema del protocolo. Estos protocolos, todos tenemos una expectativa tremenda de cómo va a ser ese protocolo que va a sacar el gobierno nacional. Además porque nos hemos centrado mucho en Cartagena, Santa Marta, San Andrés, un poco Golfo Morrosquillo, pero uno escucha cada día más que el Cabo de la Vela. ¿Cómo voy a implementar yo el mismo protocolo en el Cabo de la Vela que en Cartagena? En el Cabo de la Vela no hay ni siquiera saneamiento básico. ¿Cómo voy a implementar el mismo protocolo en San Andrés que lo voy a hacer yo en Necoclí? ¿O cómo lo voy a hacer en Buenaventura, donde todas las personas llegan en embarcación? Entonces, esos protocolos a nivel nacional deberían ser muy genéricos, simplemente unos lineamientos que permitan que luego se ajusten al nivel departamental y al nivel local e incluso al nivel de playa. Yo siempre destaco este ejemplo y es Playa Blanca, Santa Marta. Playa Blanca, Santa Marta, la Corporación Social Turística, Corsotur, ellos, oigan, el 4 de mayo de este año me estaban mandando el protocolo de ellos mismos como playa. O sea, el 4 de mayo, hace más de un mes, ellos ya tenían un protocolo que ellos solitos lo estaban haciendo. Entonces ahí vemos la importancia también de que esos protocolos como que se centren en la realidad, porque las playas de Santa Marta son diferentes, son muchísimas. En nada se parece la gestión de la playa del Hotel Mendihuaca con la del Hotel Suana. Son dos historias absolutamente diferentes. Entonces el protocolo debe ser pensado en la playa con unos lineamientos municipales, departamentales y nacionales, aprendiendo de todo lo que tenemos a nivel nacional. Muchas gracias, Camilo. Le cedo la palabra entonces a Irving, por favor, para que nos comparta la información que tiene relación precisamente con lo que venimos tratando. Sí, pero primero sí quiero, además que comparto plenamente lo que estaba manifestando Camilo, es decir, cada playa para una correcta gestión es totalmente diferente, desde las privadas en el buen sentido de la palabra, y cuando digo privadas, las que tienen un gestor, ya sea por concesión o permiso, y mucho pues las públicas, y dentro de las públicas, solo con el caso de Cartagena, con más de 62 kilómetros de playa, 62 kilómetros, es decir, si Boca Grande solamente son 3 kilómetros, imagínense lo que hacemos con 62 kilómetros de playa, eso es una barbaridad de espacio público sin gestionar, y ahí está el gran reto, y cada uno se comporta casi que solamente los 3 kilómetros Boca Grande, cada 250 metros se comportan diferente. Ese es el gran reto, y coincido en que todas no pueden ser trabajadas de la misma manera, y coincido también en que los protocolos a nivel nacional está tan exigente que la vuelve inaplicable, y eso es un riesgo para poder, en los términos en que queremos tener una playa bien gestionada, hacerla accesible desde el punto de vista de cumplible, entendiendo que de lo público el manejo va a ser más complejo, porque estamos trabajando con mucha informalidad. Por lo tanto, y yo repito, esta introducción es un poco para decirles en lo que, digamos, estamos trabajando a nivel, y yo voy a compartir pantalla solamente para mostrarles 2 diapositivas que puedan generar una realidad de eso, si me permiten el tiempo. Pues ahí creo que se está viendo, me avisa si se ve. Pero no alcanzo a ver si se está viendo, ¿me podrían confirmar alguien? Está bien. Ok, perfecto. Solo un poco para decir lo que ya se están diciendo. Al final de cuentas, el mundo ya se está abriendo. Ahí hay una realidad que nos está implicando, y esto es tomado literalmente de las páginas de internet. Es decir, ya hay mensajes claros, con fechas claras, e insisto en ese mensaje. El gobierno nacional tiene que empezar a decirlo, tal fecha, abrimos tal actividad, con mayor precisión. Creo que es un gran anuncio, yo felicito, la verdad que además hemos tenido el liderazgo del gobierno del presidente Duque, ha sido muy claro en estar mandando mensajes diarios al ciudadano y sobre todo al empresario, pero en este caso ya debemos pasar a esa fase donde empecemos a decir, en tal fecha, prepárense para tal actividad, y con eso ir teniendo también esos horizontes, porque el mundo ya lo está diciendo. Y algo que también quería compartirlo, hay encuestas que ya están diciendo, en términos de que la gente sí va a querer
regresar a los destinos turísticos, que había mucha incertidumbre de cómo sería, pero sobre todo es que la gente se está pidiendo y garantizando, sobre todo en los espacios públicos, el tema de la garantía de su seguridad sanitaria. Y eso es un tema de temor. Y ahí lo que tenemos que ir es entender que ese perfil del turista cambió. Y el turista va a ser nosotros lo llamamos usuario, porque en este momento de hablar de turistas, inclusive nosotros mismos seremos turistas, como se ha dicho aquí, con ese afán de salir a la playa. Pero un poco lo que estamos ya sobre la base de eso mismo es teniendo esos pilares, un poco en el tema de sostenibilidad. No me voy a detener aquí, pero sí quiero hacer énfasis en esto, en el ordenamiento de esas zonas turísticas. ¿Cómo es, digamos, para explicarlo gráficamente? Básicamente nosotros tenemos por unas fases claras en donde estuvimos en alistamiento y todo esto que podemos, en confinamiento y esto que podemos llamar alistamiento, que puede irse hasta junio o julio, Dios no quiera, preparar el territorio. Preparar el territorio desde el punto de vista, y bien decía ahora Alejandro, de la mano del sector público y sector privado, como hormiguitas, casi que reuniones diarias, esto es todos los días, a cada minuto, reuniones van, reuniones vienen, la virtualidad nos ha vuelto casi esclavos del trabajo, pero ha sido con un propósito común que es realmente mandar un mensaje de preparación, y a pesar del golpe tan grande que ha sufrido Cartagena, estamos seguros que vamos a estar más que preparados para eso. Pero bajo este concepto que se lo explico básicamente, nosotros vamos a tener un visitante en esa fase de alistamiento y de preparar el territorio, y ese visitante va a entrar por 3 puntos de acceso, como la mayoría de las ciudades, pues en este caso de las costeras, que tienen un aeropuerto, tienen un puerto para el turismo de crucero, y tienen una terminal de terrestre. Y en ese círculo tenemos que empezar a entender que es el acceso a esos visitantes, que tenemos un conector común, que es el espacio público, y ese espacio público está en función de regular la movilidad, es decir, regularla, entender que la movilidad no va a ser igual, entender que el aprovechamiento que hoy tienen los contratos de aprovechamiento económico, sean en las plazas o en las playas, tiene que cambiar, entender la prioridad de uso, entender la capacidad y en últimas manejar un esquema de seguridad, que luego pasa a esos establecimientos privados que están haciendo lo mismo, los hoteles, los restaurantes, los atractivos y los centros de convenciones, como para poner un ejemplo, a través de cómo, de un espacio público, en un centro o una fortificación, en unos muelles o en la playa. Y en este caso específico, en la playa sigue un reto grande. Y eso lo decía un poco porque ahí en el tema de la fase se logra ver que todo esto dependerá de que podamos abrir las fronteras. Y el primer mensaje que hay que enviar para la reactivación, el mensaje de abrir las fronteras y el aeropuerto, no importa cuándo, pero denos una fecha precisa. En este caso el gobierno ya anunció los vuelos internacionales para septiembre, y ese es el punto hacia atrás para lograr un acceso al movimiento nacional que va permitiendo esa primera reactivación. Y ese anuncio es el que estamos esperando también, entendiendo que hay la prioridad por escala, que lo ha dicho la Aeronáutica Civil. Yo hice el anuncio básicamente de que las ciudades por sectores, digamos, dividiendo el país, hay una prioridad por el movimiento de pasajeros, garantizando que exista esa movilidad en términos generales. Pero eso lo voy a explicar gráficamente, digamos, el ejercicio que podemos hacer de la playa, porque ejercicio ya hay en el mundo. Lo que se ha visto es que hay unas tendencias a sectorizar. A mí me gusta más la realidad de nuestro país y la realidad de nuestras ciudades, es decir, pensar más en unas cosas más sencillas, como las que están a la pantalla abajo derecha, pero sí pensando en que al final de cuentas lo que necesitamos es que exista un aforo y un controlado, casi que como por semáforo, podamos identificar, y eso lo va a permitir la organización de la playa. En el caso de Cartagena, lo insisto, el proyecto de protección costera, porque ahí es fácil colocar 2 o 3 cámaras de seguridad y un software de conteo de personas moviéndose, que eso no es nada costoso ya, para lo que implica ya la inversión del proyecto, establecer ese control de playas que nos permita tener eso. Entonces, a nivel general, podríamos resumir que yo teniendo el territorio ordenado, generándole las garantías a los usuarios en temas de protocolos bien, digamos, establecidos, pero sencillos para la economía informal. Entonces, permiso a ese ocupante de playa que hoy no tiene permiso. Se le entrega permiso con su área demarcada, con un protocolo específico y una formación, y se entrega un sello que pueda al final, digamos, buscar el sello, ya sea de bioseguridad del gobierno o una certificación de bandera azul, que creo que es el reto que todas las playas al final de Colombia. Y por supuesto, acompañado prevalentemente respetando el derecho de ese consumidor, que ha sido el talón de Aquiles. Al final de cuentas, estamos tratando de generar en la base, complementando además con un tema que es básico, es si yo tengo que darle una alternativa al turista. En una ciudad como Cartagena, y pongo el caso específicamente, donde toda la actividad estaba concentrada en el centro histórico y las playas, tenemos que diversificar mucho más, porque al final de cuentas lo que tenemos que garantizar es pequeños aforos en principio, con la gradualidad para ir manejándolo, lo que nos va a implicar el reto de manejar personas y mandarlas a la playa, mandarlas al centro histórico,
mandarlas a otros territorios por fuera de la bahía y generar entornos también a partir de, digamos, de la potencialidad que nosotros denominábamos antes del COVID, centralidades turísticas, nuevas centralidades turísticas, entendiendo que el centro era una central. A partir de ese esquema, también complementarlo con la diversificación de esa oferta, pero con unos manejos específicos de playa. Yo lo dejo hasta ahí solamente para ilustrar la idea, que se entendiera un poco más desde el punto de vista de lo que quería, digamos, mencionar y explicar del esquema y manejo de la playa. Pero yo resalto de esto que digamos, el gran reto para la hotelería, y en términos de la pregunta que se hacía en algún momento, si se podía tener una apropiación de ese espacio sin ser privado, claro que sí. Y ejemplos hay muchos, y creo que la gran, digamos, oportunidad que se presenta ahora es que también se puede trabajar sobre un esquema que se veía antes, y es que eran dos lecturas diferentes, de una ocupación informal en las playas y la del establecimiento de comercio formal que quería tener acceso y no tenía. Creo que hoy es la oportunidad para que eso se hable articuladamente y respetando digamos, los derechos de cada quien, podamos establecer esas reglas de juego. Y además aprovecho la palabra porque es un principio que sí, digamos, para nosotros es fundamental, y es que acá ya empezamos a generar también el mensaje y la conciencia de que además como sociedad, no como actividad turística, sí tenemos que hacer un cambio ahí sí de chip, y es que antes prevalecían nuestros derechos sobre los deberes, y hoy los derechos valen muy poco, tanto que nos tienen confinados, es decir, no tenemos ni siquiera derecho a movilidad. Entonces tenemos que cambiar esa regla de juego sobre primero los deberes y luego los derechos, para entender que esa regla de comportamiento social nos va a cambiar, y eso va a ser una oportunidad también para la pedagogía que tengamos que implementar en los comportamientos sociales de la interacción entre un residente y un turista, bajo ese principio fundamental de lo que es el espacio público. Entonces yo quería dejar ese aporte hasta ahí y listo, contribuyendo también a la discusión. Muy bien, muchísimas gracias. Ya el tiempo se nos empieza a agotar, entonces quiero que abordemos algo. La quinta pregunta hablaba justamente de cómo evitar los desmanes que hasta cierto punto se han venido presentando en destinos como California, como en Alemania, como en Brasil. Y quiero amarrar esta pregunta, particularmente se la quiero plantear inicialmente a Edgar Villarraga. Quiero amarrarla con algo que nos decía Alejandro hace un par de preguntas, y es que definitivamente, si no se completa un 40-50%, no es viable financieramente que los hoteles vuelvan a operar. Entonces, si tenemos una situación donde los hoteles nos dicen no podemos operar con menos del 50% de la capacidad, pues casi que esa necesidad de aforo en el hotel nos está llevando a que tengamos que hacer un tanto masivo el regreso a las playas, que es lo que hemos venido discutiendo, que se necesita hacer de manera gradual. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el mecanismo idóneo para el caso de Sucre, por ejemplo? En estos aspectos donde regula el mercado, pues es muy difícil ni siquiera de considerar. No quiero decirlo porque no quiero que se malinterprete, pero en situaciones de crisis algunas empresas salen del mercado. Y es un tema de adaptabilidad que uno puede de pronto tener mucho aprecio por el amigo hotelero, pero si no logra adaptarse y adaptar su modelo de negocio, eso puede ocurrir. En ese sentido, nosotros queremos contribuir de esta forma a aliviar esa carga sobre el espacio público de las playas con unas estrategias de reconversión para el personal que trabaja en la economía informal. Tenemos una cantidad de personas que por edad van a quedar restringidas a salir, y esas son usualmente los portadores de la tradición gastronómica, oral, artesanal. El artesano es posible que ya no pueda salir a vender su artesanía. Por ejemplo, allá se utiliza mucho los dulces, las panelitas, como le dicen. Hay masajistas, hay carperos también de mayor edad. Entonces, si nosotros, y ya tenemos pues un proyecto para un plan de reconversión que nos permita identificar esas personas vulnerables, con que podamos mitigarles ese impacto que ha causado el COVID mediante iniciativas de reconversión, de tal manera que se propicie la creación de nuevos negocios, aunque no es tan fácil por nuevos negocios, pero sí que entren otros actores
Allá en Coveñas, por ejemplo, están pidiendo ya muchas personas que habían olvidado la producción agropecuaria, están pidiendo proyectos de patios productivos, de cría de especies menores, de gallinas podedoras, como una forma de generar su propio ingreso porque se han visto obligadas a dejar la playa y así es posible que se queden en este tipo de negocios si les garantizamos que la compra de esos productos lo haga la hotelería, por ejemplo. Para las personas más jóvenes, creemos que se podrían dedicar a unas iniciativas que no son extrañas en el Golfo, porque como Coveñas es puerto petrolero, es muy próxima el tema de elaboración de elementos de seguridad y es así como se propiciaría pues nuevos negocios que elaboren materiales no desechables, todo lo que es mascarillas, todo lo que es todo eso que va ligado a la bioseguridad y que haga parte de la tarifa hotelera, que si la persona o el grupo familiar se va a alojar una noche, 2 noches, pueda recibir ese kit elaborado por locales. De hecho, la tendencia he estado escuchando de los nuevos consumidores también podría ser ir dejando hacia un lado todo el desechable y también he visto iniciativas, creo que en Cali, que están promoviendo este tipo de mascarillas lavables, obviamente bajo todo cumplimiento de los parámetros de INVIMA. Entonces, queremos motivar, también los temas de mensajería se están desarrollando y vemos a los más jóvenes ayudando a los más viejos en el tema de la comercialización, a través de algún cierto tipo de plataformas que se pueden pensar localmente. En todo caso, esa es una estrategia que permite primero atender a la población vulnerable que ha sido afectada por el COVID y que posiblemente no pueda salir durante un tiempo bastante largo. Y eso también contribuye a bajarle a la presión sobre las playas. Ahora bien, esto pues uno pensaría que va a contribuir a que el hotelero sienta disminuida la supresión de atender más visitantes, es decir, como estamos en formulación, no lo tengo tan claro porque yo no soy economista, pero creemos que esa disminución de la presión sobre la playa a su vez va a incidir en un mejor manejo del modelo de negocio hotelero para un cliente que pague mejor. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al mercado que nos llega a Tuluá y Coveñas, un mercado muy masivo que hace que las tarifas hayan bajado demasiado. Y ahí está la dificultad porque tenemos un grupo grande, tenemos casi 400 prestadores de servicios turísticos a los cuales habría que hacerles un entrenamiento, adaptarse a ese nuevo plan de negocio. No está fácil porque siento que algunos van a salir del mercado y ahí sí, pues, como dice las teorías neoliberales, pues no habría nada que hacer. Sin embargo, me gustan los modelos como el del Suana porque también estamos apostándole, claro que a nivel territorial, habíamos pensado en certificación de playas, pero después de escuchar a Camilo, de la forma de que los privados pueden acceder a tener banderas azules, pienso que sería un incentivo por el cual pudieran de pronto elevar un poco la tarifa y tener un poquito más de sostenibilidad a mediano plazo en su modelo de negocios. Muy bien. Pues bueno, creo que ya es momento de ir redondeando ideas y de establecer conclusiones. Y en este orden de ideas, y siguiendo el propósito que nos reunió el día de hoy, quiero generar esta pregunta para quien la quiera contestar. Esta ya no va dirigida, sino quien quiera responder. Muchas son las ideas que se han planteado, muchas las peticiones desde diferentes órbitas de análisis, pero digamos que el paquete concreto, puntual, con el que podríamos decir que la hotelería se reactiva de esa manera resiliente, que es la que nos da el nombre a nuestro foro. La hotelería se reactiva ¿con qué mínimos? ¿Cuáles son los mínimos tomando en cuenta todo lo que hemos analizado, tomando en cuenta las playas, el retorno, la seguridad? ¿De qué manera y con qué mínimos? Para quien quiera contestarla.
Bueno, si quieres, empiezo yo dando un poco de respuesta al tema. Haciendo referencia al tema de la resiliencia, nosotros podemos arrancar en el tema de hotelería, hoteles de playa, con un porcentaje, como te decía yo, estimado de entre un 60-65%, teniendo en cuenta y garantizando la construcción de todos los protocolos de bioseguridad, porque teniendo los protocolos de bioseguridad ya garantizados, eso genera la confianza y valga la redundancia, la seguridad de que nuestros huéspedes regresen a nuestros hoteles. Hay un punto fundamental y es el tema de tener desde el gobierno nacional una fecha estimada, al menos cercana, porque nosotros como hoteleros hemos sido muy resilientes, pero necesitamos unas fechas porque nosotros no podemos abrir nuestra operación, que nos digan hoy y mañana la abrimos, porque nosotros dependemos de la conectividad de vuelos. Esos vuelos todos vienen con reservas y nosotros también trabajamos con unas reservas y debemos prepararnos y hacer todo el alistamiento. Entonces, sí necesitamos tener unas fechas estimadas para poder tener esa ocupación que estimamos, que decimos que sea de un 65%, seguir conservando nuestra nómina y seguir, bueno, ya que tenemos los protocolos de bioseguridad en construcción y a punto de cierre, y lograr el protocolo, el bioseguro para el certificado de check-in certificado, que eso es algo que va paulatinamente, que es voluntario, pero se requiere con un certificador, pero tener los protocolos nuestros de acuerdo al decreto 666, eso nos ayuda a generar confianza y a lograr ese porcentaje que tú más o menos nos dices que cómo podría ser. Muchas gracias. Alejandro, 65 nos dice Silvia, tú habías dicho entre 40 y 50. Sí, Juan Pablo, valga la aclaración que los costos dependen del tipo de hotel, ¿sí? Porque no es lo mismo los costos de un hotel de 5 habitaciones, que los hay en la ciudad de Cartagena, que son hoteles boutique, a un hotel de 300 habitaciones, ¿sí? Eso marca una diferencia significativa en la gestión del costo administrativo de la empresa. Pero en mi caso particular, pues yo puedo decir que con un 55% se puede mantener una operación, teniendo en cuenta obviamente los accionistas que por lo menos en este año, y es una percepción muy personal, no hay expectativas de tener utilidad, sino de poder mantener los empleos. Yo creo que lo más importante y lo que está en cabeza de los empresarios del sector turístico es poder mantener a los empleos. Los edificios, las sillas, las mesas, las piscinas son cuerpos inanimados. Quien presta el servicio son los trabajadores y en el caso por lo menos de Cartagena ha sido mucha la inversión en capacitación que está a puertas de perderse si esas personas no están en sus empleos. Entonces, aquí la expectativa es poder sostener los empleos de todos los trabajadores que se les ha invertido, que están preparados, que llevan años trabajando en el sector turístico y se han capacitado para servir. Y creo que por lo menos nos queda la satisfacción, a pesar de todos los limitantes y las circunstancias difíciles que a raíz de la pandemia y que por decisiones del gobierno nacional nos ha afectado, queda la satisfacción de que el deseo de viajar, de pasear, de disfrutar y de explorar del ser humano no lo va a cambiar esta pandemia. Sí va a haber unos cambios sustanciales, pero yo creo que ese deseo de explorar no lo va a cambiar jamás en la humanidad. Vamos a seguir con las mismas ganas de pasear, vamos a seguir con las mismas ganas de visitar a familiares, de explorar, de conocer destinos, y eso creo que es un alivio a muy largo plazo, o esperemos sea a corto plazo para los operadores turísticos, pero respondiendo a tu pregunta, pues creo que en un 45-55% podemos mantener la operación y el empleo, que es lo más importante. Yo creo que esto es un tema que también ha llevado al empresario a replantearse, porque aquí no va a haber utilidad. Y uno de los objetivos, y vuelvo e insisto,
esto es una facultad de ciencias económicas, pues el objetivo de una empresa es generar riqueza. Aquí no va a haber riqueza a corto plazo, va a haber a largo plazo, y obviamente pues las empresas no son fundaciones que trabajan sin ánimo de lucro. Sí, claro que hay ánimo de lucro, pero las circunstancias han hecho que ese ánimo de lucro se aplace. Dependemos de factores externos, sí es cierto, dependemos de decisiones del gobierno nacional muchísimo, muchísimo, y en la medida que el gobierno se extienda, obviamente, pues muchos van a salir del mercado porque no van a poder sostener sus costos fijos por mucho que cuando arrancó la pandemia lo hayan bajado. Siempre se mantienen unos costos fijos. No van a poder sostener, y como Facultad de Economía, me imagino lo han estudiado, la economía a raíz de esto, todas las economías se van a tener que reestructurar. Lo decía el colega que me antecedió, va a cambiar ese modelo económico en su región, de pronto va a irse más a la agricultura, de pronto muchos operadores van a salir del mercado. Eso es una realidad que es cierta y que no podemos ocultar. Hay personas que van a salir del mercado que no pueden sostener sus empresas. Entonces, yo pienso que esperamos y todos tenemos algo que creo que tenemos, que esto se supere prontamente y podamos arrancar nuevamente la operación con la esperanza de que todas las personas vayan y nos visiten. Y de mi parte, bueno, pues aprovechando que hay 70 personas participando en este evento, ponerles, y aprovecho y hago la campaña, Juan Pablo, discúlpame, de decir que en Cartagena nos estamos preparando muy bien, en la zona continental y en la zona insular, con protocolos de bioseguridad, porque sabemos que queremos que la gente se sienta confianza, y lo más importante para el empresario, porque queremos que nuestros trabajadores también estén bien, también estén seguros y puedan tener confianza de seguir prestando un servicio de calidad. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Felipe, adelante, por favor. Bueno, comparto los porcentajes que Silvia y Alejandro han manifestado, porque eso implica que la hotelería que están visionando hacia adelante no la van a querer hacer de una manera diferente como la han venido haciendo. Es decir, con los mismos estándares de calidad, con el mismo nivel de compromiso, con el mismo personal capacitado. Ante estas circunstancias, a veces los empresarios pueden hasta cometer de alguna manera medidas desesperadas, como el bajar la calidad de la alimentación, de pronto los amenities, ciertos elementos fundamentales de mejorarlo, retirar a la persona capacitada y contratar nuevas personas un poco más económicas, que todo eso va en contra del buen servicio. Me alegra mucho porque de alguna manera, a pesar de que estamos viendo un panorama difícil, los hoteleros hoy en día estamos pensando en que vamos a lograr ese punto de equilibrio que veníamos manteniendo, y que sin embargo ese punto de equilibrio al menos nos va a dar para sostener y soportar esta nómina tan alta que podemos tener en estos momentos, pero también para poder pensar en un 2021 y un 2022 y ver este 2020 como, bueno, fue un momento difícil, pero ya pasó y lo superamos. Entonces, lo importante en este tema es ese mínimo, cada hotel lo va a establecer, pero lo que yo aplaudo es los hoteleros están comprometidos en seguir creyendo en sus ciudades, en seguir creyendo en su hotel y en la gente que está con ellos, ¿no? Entonces, eso de un 65% de Santa Marta me parece genial. Estoy seguro que lo van a lograr. También en Cartagena con Alejandro, ese 45% está bien. Hay muchas formas también de ahorrar sin afectar adecuadamente el servicio, y creo que ese va a ser el reto realmente de los hoteleros, ¿no? Ya el objetivo está claro. Yo voy a lograr el 65% de ocupación con una tarifa X. A ver, ¿cómo logro? ¿Cómo mejoro mis costos a nivel interno? Ya es un reto que cada hotel deberá establecer. Pero eso sí, nunca teniendo presente voy a afectar la calidad de mis servicios. Sino por el contrario, lo voy a mantener y voy a venderlo mucho mejor. Ese es el reto que realmente ahora tenemos los hoteleros, ¿no? De pronto, como sucederán casos, como dice bien Alejandro, muchas empresas tendrán que cerrar.
pronto no podrán superar esta crisis, pero esto es parte del mercado laboral, del mercado empresarial que suceda. Pero yo pienso que las empresas que tengan la capacidad de superar estas circunstancias son las que saldrán adelante, y cuando uno sale de una crisis sale más fortalecido. Eso es lo bueno. Así que aplaudo esos porcentajes de ocupación, y es una enseñanza en decir, ¿por qué me voy a conformar con el 35% que se ve? Sino por el contrario, voy a soñar en ese 65%, voy a soñar en ese 45-50%. Muchas gracias, Felipe. Irving, por favor. Yo creo que, pues, hablar después que Alejandro, Felipe y la doctora Escobar mencionan esto ya sobra, pero un poco yo creería que todo eso se logra, porque al final son porcentajes rentables de cada hotel con las ayudas del gobierno. Y yo creo que se había pedido unas ayudas adicionales a los descréditos, y hoy el gobierno nacional acaba de anunciar 4 medidas que a mí me parecen importantísimas para el sector turístico. Y el primero es la excepción sí, del IVA de todos los servicios turísticos y hoteleros hasta 31 de diciembre del 2020, un tema que se me va pidiendo, y también la suspensión de la sobretasa a la energía hasta diciembre también del 2020. Es decir, eso ya es una medida bien importante que va a ayudar, por lo menos en Cartagena, cerca del 40% de los costos de la tarifa hotelera está alrededor de los servicios públicos, servicios que son muy altos y que indudablemente encarecen el destino. Eso no va a permitir, no permitía ser competitivo al momento de una apertura, y creo que estos 2 anuncios que está haciendo el presidente en estos momentos, el ministro hace unos minutos, sin duda alguna son las peticiones que veníamos pidiendo que se, digamos, materializaran como ayuda realmente a una reactivación. Entonces es una gran noticia que va a permitir también en temas muy puntuales de permitir establecer cuál va a ser el punto de equilibrio, porque bien lo decía Alejandro aquí, ahora mismo estamos hablando de sobrevivir por un tiempo mientras arrancamos realmente en el tema de facturación con utilidades, por decirlo de alguna manera. Estas medidas sí van a ayudar de cierta manera a tener un mejor cálculo de la tarifa promedio, y eso, por supuesto, en la ocupación que deba tenerse mínima para garantizar la estabilidad de los establecimientos hoteleros. Creo que esas noticias son muy buenas, y creo que hay que aplaudir que el Gobierno Nacional digamos, atendió el llamado del sector privado, y en este caso, además, como bien lo ha dicho Alejandro, Cartagena ha sido pionera en pedir a viva voz y unidos en un, digamos, público y privado, en tener que se hagan esas medidas. Entonces yo creo que por ahí es lo que hay que hacer. Indudablemente el tema que nos trae la universidad hoy es de gran importancia, entendiendo que tiene que haber una articulación entre ese activo, como dice, digamos, Camilo, el tema de la playa, sacarle el mejor provecho desde el punto de vista del aprovechamiento de ese espacio público en términos de la calidad del servicio que se pueda prestar, y así pues sea una relación de utilidad para el establecimiento hotelero, de generar un beneficio, pero también ahí implicaría los esfuerzos que como empresa privada tengamos que hacer también para apoyar las iniciativas que en la playa se realicen. Entonces, yo con eso podría concluir y cerrar, y agradeciendo el espacio, si no lo tengo después, por la oportunidad y por compartir con tan, digamos, expertos compañeros en este panel, que me ha tenido, la verdad, muy grato compartir con ustedes. Muchas gracias, Irving. Pues nos corresponde darle la palabra a Edgar Villarraga, no sin antes compartirles a todos ustedes que nos está acompañando la Secretaría de Turismo del departamento también. Entonces, si en algún momento la señora secretaria de Turismo del departamento de Sucre quiere hacer alguna apreciación, será bienvenida. Adelante, Edgar, por favor. Bueno, no creo que haya mucho más que decir, pero respecto a las medidas que salieron hoy en otro grupo de hoteleros, encuentro que pues algunas podrían no ser como tan sustanciales. Pues el tema del IVA, igual no saben en qué fecha van a entrar a operar. Estoy pues transmitiendo pareceres de algunos hoteleros. El aplazamiento de los parafiscales, pues igual pues toca pagarlos. El anticipo de la renta, el no anticipo de la renta, pues lo mismo, ¿no? Y sobre los créditos Bancoldes, esta mañana escuché una noticia, puede que me equivoque, que pasarían a ser directamente otorgados por Bancoldes sin la banca comercial, pero no entendí muy bien porque no creo que sea posible. En todo caso, los créditos no han llegado a la hotelería pequeña, al pequeño empresario, y esa es la queja. Realmente, pues, si no se solucionan este tipo de aspectos, pues ni siquiera al 30 o al 35% de ocupación. Y realmente coincido en que cada hotel es un caso
caso particular, pero esa sí podría ser una cifra con la que se puedan sacar proyecciones. De resto, pues, agradecer la invitación a este espacio y pues manifestarles que cualquier cosa pues que necesiten, pues aquí estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Oigan, muchas gracias. Dejamos entonces al doctor Camilo Botero con el cierre, si antes, o mejor, si después insisto, la señora secretaria de Turismo de Sucre quiere acompañarnos con algún saludo, pues es bienvenida. Adelante, Camilo. Vale, sí, muchas gracias. Yo creo que evidentemente se ha dicho casi todo lo que tenemos que decir. Ha sido muy, muy fructífero, muy productivo lo que hemos conversado. Yo quisiera simplemente como destacar un par de aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el tema de capacidad de carga o de aforos. De hecho, en la red ProPlayas estamos discutiendo mucho el asunto del término aforo, porque en realidad no es un espacio cerrado. El aforo se usa en espacios cerrados y donde hay unos puestos fijos. La playa funciona un poquito distinto, pero ya en España lo están usando. De hecho, lo está usando Víctor Yepes, que es quizás el investigador en temas de turismo de sol y playa más reconocido allá. Y pues se está trabajando en eso. De hecho, desde Playascore, desde la próxima semana, se va a abrir un curso virtual en capacidad de carga, que de hecho tiene un descuento muy, muy importante para los municipios y para los hoteles, digamos que para el sector económico, ligado a las playas, porque el conocimiento sobre capacidad de carga en realidad o sea, se conoce cómo se hace, pero está guardado en la academia, en algunos investigadores, y en este momento no son ellos los que lo van a hacer. No necesitamos la capacidad de carga ahora para hacer simplemente un estudio. Necesitamos el valor de la capacidad de carga para poder planificar ese regreso a las playas, para que los hoteles que están enfrente de la playa puedan realmente tener una idea de cuánto puede ser realmente la cantidad de personas que van a tener ahí enfrente de la playa, que van a tener autorizado. Y eso se une, yo aquí lo que comenta Irving de las cámaras, evidentemente hace ya casi 10 años, de hecho más de 10 años, 2007 salió un artículo científico en que ya probaban una tecnología con cámaras que en 2 minutos nos dice cuántas personas hay en la playa. O sea, eso es una foto, luego eso entra en un algoritmo que se llama Pygmalion, lo divide en píxeles y eso nos dice hay tantas personas. Lo que toca es pasar a implementar esas cámaras y a colocar incluso un panel en el cual nos diga cuántas personas hay, y lo ideal sería que cada playa tuviera su propia página web y que yo antes de decidir a dónde voy ya pueda tener una idea de cómo se ha comportado. Ese tipo de medidas todavía necesitamos innovar. Es un tema. Y el otro tema también para cerrar, y yo quiero aquí también destacarlo, es lo que se hablaba también de en Sucre, ¿cierto? Con respecto a el tema de bandera azul, el tema de las certificaciones de playas. Es verdad que ahorita estamos hablando de certificación de salubridad, de bioseguridad, que es importante lo de tener un distanciamiento físico, no social. No podemos separarnos como humanos, sino físicamente ese distanciamiento físico es importante ahora por cuestiones de infección y etcétera. Pero no hay que olvidarse de que, como ustedes mismos ya lo han dicho, varios de los que están aquí invitados también, de los colegas, vamos a volver otra vez a una nueva normalidad, pero va a ser una normalidad. Las personas quieren seguir viajando, todos queremos. Yo mismo tengo un tiquete para ir ahorita a Italia, que estoy haciendo fuerza para que no sea el 1 de septiembre, sino el 25 de agosto, porque ese es el vuelo. Entonces, seguramente si me toca cambiarlo, lo cambio, pero yo el viaje no lo cancelo. Entonces, eso es la percepción que tenemos ahora. Todos vamos a volver a las playas y va a ser realmente un factor diferenciador esa certificación. Va a ser realmente mucho más exigente aquel que vuelva a la playa, va a querer decir, yo quiero ir a una playa donde me sienta tranquilo. Seguros, sí, pero la seguridad es un término que siempre implica un riesgo. Yo prefiero hablar de tranquilidad y confianza, donde yo me sienta tranquilo. Cuando yo siempre me acuerdo en la playa del Suana, uno no tiene ninguna cosa que lo moleste en la playa del Suana. No está tranquilo, tiene su guardavidas, tiene el bollado, los vendedores ambulantes también están organizados, uno está tranquilo sobre todo. Esa va a ser la diferencia, pero lo que nos da la certificación de playas es esa organización y ese factor diferenciador. Entonces yo quisiera, como digo, cerrar con esa invitación a que sí hay que pensar en el corto plazo, pero también en ese mediano plazo con las certificaciones de playas y los hoteles. En Colombia yo sigo creyendo que al menos el 80% de las banderas azules van a ser por hoteles que las han gestionado, que son los que tienen la capacidad organizacional para mantenerlo y para poder llevarlas adelante.
Muchas gracias, Camilo. Y con esto pues damos cierre formal a nuestro evento. Agradecerles a todas las personas que se conectaron con este espacio académico, a la señora Silvia Escobar, gerente de operaciones del Hotel Suana, al señor Felipe Carbonell, experto en costos y finanzas hoteleras, gerente general de Hotel and Business Supply Latinoamérica SAS, Alejandro Duzán, miembro de la Junta Directiva de Azotelca, al señor Irving Pérez, presidente ejecutivo de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias, al señor Edgar Villarraga Maya, coordinador de la Secretaría de Turismo Departamental de Sucre, y al doctor Camilo Botero Saltarén, presidente de la firma Playas Corp, por su participación. Esperamos que este espacio haya generado inquietudes, haya dejado algunos aspectos claros. Por lo menos creo que sabemos que en promedio, si no entramos a operar con el 50%, no nos es rentable. Y de este modo, pues damos por concluido este espacio. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, y a todos Juan los Pablo. participantes. Alejandro, Felipe, Camilo, Edgar. Oh, la verdad, muchas gracias. Gracias a El todos. mayor gusto. Muy amables. Hasta luego, Juan Pablo. Pablo, y gracias a todos por haber compartido todo ese conocimiento. Seguimos para adelante. Que así sea. Pronta recuperación. Hasta Bueno, luego. Juan Pablo, hasta luego. Gracias.